Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre entrada y salida estándar. En particular, vamos a repasar algunos conceptos muy básicos, pero muy utilizados sobre las funciones printf y scanf, haciendo particular énfasis en lo que son las expresiones de formato, que nos permiten justamente formatear la salida o la entrada de los diferentes datos a través del uso de estas dos funciones. Nosotros sabemos y hemos ido utilizando a lo largo de la materia las diferentes funciones de entrada y salida que sabemos que no pertenecen al lenguaje C propiamente dicho, sino que son provistas a través de la librería estándar Input Output, ¿sí? En particular, las dos funciones que nosotros más utilizamos en la materia son justamente la función printf, que es una función que nos permite imprimir por la consola, por ejemplo, como salida estándar, al igual que la función scanf, que nos permite en este caso realizar lecturas a través de la consola, lo que sería la entrada estándar, ¿sí? En particular, las dos tienen un formato similar en cuanto al uso. Las dos funciones nos permiten establecer un formato a utilizar que representa de alguna manera la manera en la cual los datos tienen que ser escritos o leídos desde la consola, y justamente ese formato se describe mediante lo que nosotros conocemos como una cadena de caracteres, ¿sí? Esa cadena de caracteres incluye, en primer lugar, aquellos caracteres que, por ejemplo, en el caso del printf, van a ser impresos sobre la consola, una frase como, por ejemplo, hola mundo, mi nombre es, y además de ese conjunto de caracteres que uno quiere imprimir de forma textual, como así aparecen, también se permiten incluir expresiones que indican el formato con el cual deben imprimirse los diferentes valores que son parametrizados dentro de lo que nosotros denominamos expresión, ¿sí? Estas expresiones de acá son formateadas en relación a un cierto formato justamente que se especifica haciendo uso de determinados operadores, ¿sí? En particular, nosotros hemos visto y hemos utilizado frecuentemente los operadores más básicos, digamos, hasta el momento. Cuando queremos imprimir, por ejemplo, un carácter, nosotros escapamos ese formato a través del uso del operador módulo C, así como podemos especificar, bueno, el entero decimal, en el caso del operador módulo I, así como podemos imprimir otros tipos de datos como un decimal no asignado, un real, un puntero, un estimado, ¿sí? Además de eso, también hay otras expresiones de formato que se pueden especificar, como por ejemplo alguna que posiblemente no hayamos visto ni usado todavía, el módulo E, que nos permite precisar, digamos, el formato para un valor real o un valor double, por ejemplo, pero que está expresado en notación científica, ¿sí? A través de ese carácter podemos justamente formatear la salida de esa manera. Algo que no hemos analizado con mucha frecuencia, pero que también es importante y relevante para el formateo de nuestras expresiones, son justamente aquellos modificadores que podemos incorporar junto con estas expresiones de formato que suman alguna característica más a la hora de, en este caso, imprimir datos por consola. Uno de ellos es el signo menos, que nos permite de alguna manera especificar que el argumento que vamos a imprimir justamente debe justificarse a izquierda de la pantalla, ¿sí? El valor por defecto a la hora de justificar valores sí, expresiones que se van a imprimir por la pantalla es a derecha, pero bueno, justamente con el signo menos incorporado justamente con otras expresiones, como por ejemplo puede ser el operador módulo S, uno puede especificar que esa cadena de caracteres se encuentre justificada de izquierda o a derecha en función del uso del signo menos o no, ¿sí? Además de eso tenemos, junto con este signo menos que se puede llegar a utilizar, otras expresiones como por ejemplo la expresión en la que se indica un punto y anteriormente a ese punto un número, que justamente lo que especifica es el ancho mínimo del argumento imprimido. Por ejemplo, nosotros podríamos especificar que una cadena de caracteres se imprima con un ancho específico, ¿sí? Ese ancho específico va a ser utilizado justamente cuando la cadena de caracteres tenga menor cantidad de caracteres que el número que uno está especificando, y lo que nos va a permitir es incorporar valores en blanco, ¿sí? Que nos van a mover esa cadena hacia un lado o hacia otro, hacia izquierda o hacia derecha, en relación a cómo lo estemos justificando. Ahora en un ejemplo lo vamos a ver más claramente. Y de forma similar al tratamiento que hacemos para poder indicar el ancho mínimo del argumento que vamos a imprimir, una cadena, un número o lo que sea, también podemos utilizar un número
¿sí?, a la derecha de este punto, para indicar justamente la cantidad máxima de caracteres que se van a imprimir cuando estamos trabajando sobre un string, o bien la cantidad de números decimales que vamos a utilizar cuando estamos imprimiendo algún argumento de tipo float o doble, obviamente, o el número mínimo de dígitos que queremos imprimir para un número entero. Esto lo vamos a analizar ahora con un ejemplo para que quede un poco más claro. Y también es importante remarcar que este valor num, de alguna manera, no necesariamente tiene que estar predefinido al momento que uno está codificando la solución de software, sino que puede también ser un valor variable, llamémosle de alguna manera, ¿sí? Cuando uno intercambia justamente este valor num por un asterisco, lo que simboliza que ese valor, o sea, esta cantidad num que queremos definir para justamente utilizar el ancho que se va a utilizar para imprimir algo, o los decimales que se van a utilizar para representar un float, etcétera, esos valores tienen que ser luego tratados como si fuesen una expresión, como un argumento que se tiene que traer de esta función printf, ¿sí? Por ejemplo, analicemos esta expresión de acá. Cuando nosotros vemos esta expresión, estamos viendo que en el formato se especifica que se quiere imprimir una cadena de caracteres, ¿sí? Pero en particular, a esa cadena de caracteres que estamos queriendo imprimir, le estamos adicionando un formato, un modificador a ese formato adicional. Uno de ellos es el punto este que vemos acá, que nos está indicando, si acá tuviésemos un número, la cantidad máxima de caracteres que nosotros queremos que se impriman de esa cadena. Y en particular, haciendo uso del modificador este asterisco que mencionábamos recién, no establecemos una cantidad fija de números, o de caracteres, mejor dicho, a imprimir en esta cadena, sino que este valor debe ser completado por el parámetro que figura acá en este caso como max, ¿sí? Eso respecto a la utilización entonces de este asterisco, que puede de alguna manera modificar de forma variable, o que se le debe parametrizar a la función como una expresión, los diferentes valores num que uno puede adicionar antes o después del punto para este tipo de expresión. Veamos algunos ejemplos para poder comprender con un poco más de facilidad el uso de la combinación de todas estas opciones que nos da justamente la función printf, o en realidad el formato que podemos utilizar dentro de esta función printf, ¿sí? Tomemos como ejemplo una variable cadena que está inicializada con la palabra hola o según, ¿sí? En particular, esta cadena vamos a indicar que tiene 12 caracteres para poder comprender cómo es que los diferentes modificadores que tenemos para definir el ancho o la cantidad de caracteres a imprimir modifican justamente el resultado del uso de estos para formatear una cadena. Por ejemplo, en este primer caso queremos imprimir la cadena, ¿sí? Pero fíjense que estamos definiendo cuál va a ser el ancho en particular que queremos para la cadena que vamos a imprimir, que en este caso está establecido como clientes. Entonces analicemos particularmente esta expresión, que la podemos partir en dos, básicamente. Por un lado, imprimir un string con un ancho mínimo de 15 caracteres, más la incorporación, bueno, de los dos puntos y el bajar de línea que se van a imprimir luego de resolver esta expresión que estamos viendo por acá, ¿sí? Entonces, en particular, si analizamos esa expresión, vamos a ver de nuevo que queremos imprimir, como decíamos, la cadena S con 15 caracteres de ancho, y en este caso está alineada a derecha. ¿Y por qué está alineada a derecha? Porque recuerden que para alinear a izquierda esta expresión teníamos que usar el símbolo, el signo menos, ¿sí? Y en este caso no lo estamos incorporando. ¿Qué significa que la cadena va a quedar alineada a derecha? En este caso lo que significa es que si la cadena S no tiene la cantidad suficiente de caracteres como los 15 que estamos solicitando, aquellos espacios en blancos se van a agregar a izquierda de manera tal que la cadena quede alineada a derecha, ¿sí? En función de esta convención que estamos usando, vamos a ver que lo que se va a imprimir por consola es justamente esto que vemos acá, ¿sí? Estos guiones bajos que vemos acá, que son 3, en realidad están expresando el carácter de espacio en blanco, era simplemente para poderlo ver con facilidad. Y fíjense que se dejarían 3 lugares en blanco seguidos de la cadena hola mundo, hola o según, que justamente tenía una longitud de 12 caracteres, ¿sí? Analicemos otro ejemplo para poder ver esto. ¿Cuál sería la diferencia si es que la cadena la alineamos a izquierda? ¿Sí? Para poder alinear a la izquierda, como sabemos, la expresión en este caso tiene que contemplar el signo menos que veníamos mencionando hasta recién, ¿sí? El caso análogo, digamos, de lo que imprimimos anteriormente. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Como mencionábamos, se van a imprimir la cadena S con un máximo de 15 caracteres de ancho,
Y en particular, si hay que incorporar caracteres, porque esta cadena no tiene los 15 indicados, se van a incorporar a derecha, de manera tal que la cadena quede alineada a la izquierda, ¿sí? Si vemos cómo se imprime esto en consola, lo que vamos a ver que ahora la palabra hola queda alineada a izquierda, la palabra hola o seums, ¿sí? Se completan los 13 caracteres y los 3 caracteres restantes que faltaban para imprimir los 15, que eran los que me definían el ancho, se completan con espacios en blanco. Fíjense esta particularidad, los 2 puntos y el bajar de línea siempre se imprimen en este formato que especificamos acá, después de haber formateado esta cadena S que habíamos parametrizado acá. O sea que estos modificadores que estamos teniendo en cuenta modifican justamente a la cadena S solamente, ¿sí? Que es importante también remarcar. ¿Qué sucedería ahora si no solo especificamos el ancho mínimo que queremos imprimir para esta cadena, sino también que definimos la cantidad máxima de caracteres, ¿sí? Porque fíjense que con el primer parámetro, el que se encontraba a izquierda del punto, definíamos el ancho mínimo de la expresión, pero con una cantidad a derecha de ese punto definíamos la cantidad máxima de caracteres a imprimir en la cadena. Entonces en ese caso tenemos que analizar ese parámetro en particular. Como mencionábamos, esto lo que nos está diciendo es, en principio, que vamos a imprimir una cadena con 15 caracteres de ancho, ¿sí? Esta cadena tiene que estar alineada a izquierda porque tenemos el signo menos que antecede al 15, y en particular vamos a mostrar como máximo 10 caracteres de la cadena, ¿sí? Que es justamente este valor que me especifica acá. Entonces, si vemos cuál es el resultado de eso, vamos a ver. Primero, la cadena está alineada a izquierda. Se muestran 10 caracteres. Recuerden que la cadena tenía 12, o sea que se está borrando la S y el símbolo de exclamación, que son los que no están apareciendo acá. Y para que la cadena en total tenga una longitud de un ancho de 15, fíjense que se está completando con 5 espacios en blanco, en ese caso. Una vez que se formateó esta primera parte, viene el 2 puntos y el bajar de línea como es usual o como veníamos viendo en los anteriores ejemplos. ¿Sí? Bueno, ahí resumimos entonces un poco cómo es el funcionamiento de esto. Obviamente lo aplicamos sobre una cadena de caracteres, pero esto también funciona por sobre cualquier otro tipo de dato, como por ejemplo pueden ser los enteros o los flotantes, que también va a haber ejemplos que les dejo acá disponibles a través de este más. Así hablamos un poco de la función printf, y de forma similar tenemos la función scanf, que como ventaja respecto a lo que es la explicación que vimos hasta el momento, tiene que el formateo que uno le da a los parámetros de entrada, en este caso, sigue la misma convención de los que analizamos anteriormente, ¿sí? Es una cadena de caracteres en la cual utilizamos los diferentes modificadores o el escape de esos caracteres en particular con el símbolo de módulo para especificar qué es lo que queremos que se lea, ¿sí? Tal vez la diferencia más importante en este sentido es que las expresiones que van a acompañar o que se van a parametrizar aquí en la función scanf son necesariamente punteros a variables que tenemos que modificar, ¿sí? Todos los datos que se van a leer a través de la función scanf y que van a seguir el formato especificado van a ser almacenados en cada una de las variables que pasamos como expresiones, pero naturalmente esas variables tienen que estar pasadas por referencia, llamémosle. Esto es, tiene que ser un puntero a el tipo de dato donde se va a almacenar justamente lo que se está leyendo. Algunos ejemplos que me gustaría compartir con ustedes respecto a esto, simples pero que creo que son útiles. Por ejemplo, asumamos que vamos a definir un buffer de 250 caracteres donde vamos a leer cadenas de caracteres justamente, donde va a ser el destino de las lecturas que realicemos. Una de las primeras expresiones que podemos utilizar con frecuencia es esta que vemos acá. Esta expresión lo que nos está diciendo es que se va a leer una cadena de caracteres, ¿sí? Cuya longitud va a ser 15 caracteres, ¿sí? Recuerden que se van a intentar leer 15 caracteres o bien hasta el momento en el que se lea un separador, un enter, un espacio, un tabulador, que son los caracteres que hacen que se corte, digamos, la lectura que realiza el scanf. ¿Qué sucedería si nosotros queremos leer esos espacios en blanco, esos tabuladores, esos separadores que estamos mencionando? Bueno, esto entiendo que lo analizaron con Alejandro en la teoría, pero a través de este formato de escape lo que nosotros podemos especificar justamente es que la lectura que queremos realizar desde la consola se realice hasta bien se presione o se detecte, digamos, el carácter Enter, ¿sí? De esa manera nosotros en cadena podemos almacenar toda una cadena que incluye caracteres, separadores y espacios en blancos en particular,
porque nos puede llegar a resultar de algún tipo de utilidad. Y otra de las funciones que no tiene que ver con la entrada-salida propiamente dicha, pero que sí nos va a servir mucho, frecuentemente nos sucede que nosotros realizamos lectura desde la consola y el usuario, el cliente, no solo ingresa datos que nosotros requeríamos para la lectura, sino que también ingresa otros datos que terminan siendo basura, por llamar de alguna manera, y que interrumpen el flujo normal de ejecución que nosotros queremos darle a nuestro programa. En tal sentido es importante utilizar esta función que se llama fflush. En este caso le estamos pasando como descriptor el archivo del stdin, o sea, el estándar input, de manera tal que esa función lo que hace es justamente vaciar el buffer donde uno tipea justamente los datos de entrada en la consola, de manera tal que si ahí en algún momento quedaba basura que podía llegar a interrumpir el flujo normal de la ejecución de nuestro programa al momento de realizar diferentes lecturas, esto no nos afecte más. Esto también es una función que frecuentemente usamos cuando estamos utilizando también la función scan. Bien, esto es un pantallazo muy rápido y bastante general sobre lo que son las funciones printf y scanf que vamos a usar frecuentemente. Esperamos que les hayan sido de utilidad.